people. Let's see who's there connected. Nobody yet. Nobody yet. Okay, I can notice there are two people watching. Welcome today. Let's wait for a couple more people in order to start. Daters here. Yep, it says 5. Let's wait a minute in order for us to start. Bueno, no le demos vueltas a este asunto. Ya tenemos 8 espectadores. Es un gusto para mí estar aquí. Quisiera de antemano agradecerle a UPG, para la gente darle este espacio. Hey, good afternoon, Jairo. It's nice to have you here. Darle las gracias, como les decía, a UPG, este proyecto tan bonito que pues pretende llevar la educación a todos estos ambientes y estos espectros en los cuales no ha sido para todos sencillos y mucho menos en las circunstancias en las que se encuentra pues la educación en nuestro país. So I would like to know if there's any people understanding me when I speak in English. If you are understanding my words, please raise your hands. Bienvenidos a las personas que acaban de llegar. Entonces, les repito, mi nombre es Andrés Pérez. Voy a estar acompañándolos en esta pequeña charla que vamos a tener el día de hoy, que no es per se una clase de inglés, aunque vamos a aprender bastantes cositas de inglés, sino que también incluye información sobre vivir el inglés. De eso es de lo que vamos a estar charlando el día de hoy. So, are there any people understanding my words in English? Trato de preguntarles si hay alguien que entienda. Hello, Carolina. Welcome. Okay, so you understand English. That's amazing. Bueno, tenemos un angloparlante. Empecemos por desmentir cierta información que es común, que es bastante, digámoslo, desmotivante a la hora de pensar en el inglés. Y es cuando nosotros nos ponemos a pensar cómo han sido las relaciones que hemos tenido nosotros con el aprendizaje del idioma. Hey Valeria, welcome. I know you understand my words. El aprendizaje del idioma inglés suele empezar, pues para la mayoría de las personas que hemos tenido acceso a la educación escolástica, en el colegio, ¿sí? Pero ¿por qué la charla del día de hoy se llama que el inglés está en todo? Porque incluso antes de el inglés hacer parte de lo que es un contenido curricular de un colegio, el inglés ya está en la boca de las personas todo el tiempo. Entonces existen muchos que yo recordarán expresiones como por ejemplo lo que es un boki-toki, ¿sí? Y que YouTube tuviera la acogida que tiene. Había unos dispositivos de comunicación previos al celular incluso que nosotros le llamábamos los boki-tokis. ¿Nunca se preguntaron qué era un boki-toki? Yo sí, me lo pregunté muchos años después, pero me lo pregunté. Y así como Bokitoki me pregunté qué era un Guachimán, y cuando era diciembre y escuchaba yo música, esa música de diciembre era tan acogedora que hace parte de nuestra cultura y escuchaba por allá que alguien decía Guatameri con su tun 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 turun tun. Bueno, eran palabras que para mi idioma, mi propio español, el idioma del que hablo todos los días y demás, no tenían ninguna clase de sentido. Pues resulta que eso tiene que ver con todas esas palabras que hemos utilizado o tergiversado en sus significados a la hora de poderlas utilizar. Entonces decimos que un boquito
Talkie es un caminando y hablando, es decir, un dispositivo que te sirve para comunicarte mientras caminas. Walk de hablar, perdón, walk de caminar, talk de hablar, so walkie talkie. Es decir, la palabra walkie-talkie jamás existió. Eso es algo que nosotros asumimos por la forma en la que se pronunciaba. Lo mismo pasa con el famosísimo guachimán. Un guachimán, ¿qué es eso de un guachimán? Bueno, será un superhéroe, porque si nosotros siempre escuchamos que las palabras terminan en man. Entonces, Superman, Batman, Spider-Man, ¿tiene que ver con algo del inglés? Una acción. Generalmente se nos enseña cuando decimos watch TV, ver televisión, pero watch a la vez de ser observado. O sea, el guachimán es una forma de decir watchman en inglés. ¿Bien? Pero esta, que es la que realmente marcó mi descubrimiento cultural con el inglés, fue la del What Americonsu. Entonces, para quienes acaban de llegar, bienvenidos. Mi nombre es Andrés Pérez. Voy a estar acompañándolos en esta conversación sobre cómo el inglés es importante y está en absolutamente todo, para terminar y cerrar hablando un poquito del inglés en el ámbito jurídico, que sé que es lo que más se mueve dentro de los procesos de UPG. Entonces les comentaba yo que cuando era muy joven, escuché esa canción de What Americonsu y dentro de mi propio quehacer me pregunté, bueno, ¿y qué significará esto de What Americonsu? Pensaba que Consu se refería al nombre de una persona, tal vez la abreviación del nombre Consuelo, ¿por qué no? Pero resulta que esa expresión What Americonsu lo que significa es What a very good soup. ¿Qué traducirá eso? ¿Alguno de nuestros participantes sabe lo que significa What's a very good soup? Bueno, allá desde donde ustedes estén, váyanlo pensando. What's a very good soup significa ¿qué sopa tan buena? ¿Qué sopa tan buena? ¿Cuál sopa? Pues la sopa de caracol de la que se trata la canción, ¿sí? Entonces, cuando llega ese momento en la vida en el que yo empiezo a descubrir que el inglés me estaba sirviendo para poder comprender, para poder entender cosas que hacían parte de mi entorno, recuerdo mucho mi hermano mayor, un saludo para él en Israel, era amante de la música metal. En ese momento yo tendría aproximadamente unos 10, 11 años y mi hermano escuchaba música de Iron Maiden. Aces se llama Aces por una canción de Iron Maiden que se llama Aces High. Bueno, ya ahorita les cuento un poquito al respecto de eso. Pues resulta que yo en mi gusto también, mi necesidad de querer entender qué era lo que decía ese tipo y en los gritos, pues le quitaba a mi hermano los eh, cassettes. En esa época había cassettes todavía fácilmente a Google, en Google encuentra la información. Pero, ¿cómo hacíamos en esa época? En esa época teníamos que ser mucho más hábiles, teníamos que ser mucho más ávidos y líricas de las canciones, lo que sí uno aprendía era a pronunciar. Entonces yo escuchaba y leía y a la vez que leía y escuchaba, pues entendía la forma en que se pronunciaban las palabras, ¿sí? Entonces ese acercamiento con dice, no, ni idea, brother. Entonces, ah, caramba, tal vez sí lo sabes, porque el inglés está en todo. O cosas tan comunes como decir que el perrito, a los perritos generalmente se les llama firulais. ¿Qué será eso de firulais? Pues firulais significa que es free of lies. ¿Qué significa free of lies? Que no tiene piojos o que no tiene pulgas, libre de piojos o libre de pulgas, ¿sí? Entonces, eso, cuéntenme si me están escuchando bien o si la transmisión está bastante lenta para buscar una solución. Pues me llevaron a empezar a conocer del idioma inglés, a querer ir más dentro.
universitaria pública colombiana, donde estoy muy agradecido hoy en día poder haber llegado, aparte de obviamente mi carrera profesional como abogado, también a desempeñarme como docente de inglés. Pero bueno, el asunto es que podamos hablar de cómo en realidad el inglés funciona y cómo podemos pensar en el inglés no como en ese coco que nos vienen metiendo desde el colegio. Es que pónganse ustedes a pensar si no es cierto que las dos materias que los estudiantes desde el colegio más le temen son las matemáticas y las humanidades, aquí incluyendo español y si no es español, inglés. Entonces, ¿por qué desde el colegio le tenemos tanto terror? ¿Por qué desde el colegio se genera ese impacto tan negativo con el aprendizaje de una lengua que si nos ponemos a pensar, abre muchísimas más puertas de lo que es comúnmente dicho en redes sociales? Entonces uno ve los memes y uno ve los comentarios de los o para trabajar de profesor. Y los que somos profesores de inglés saben que eso es una visión muy generalizada, que la oportunidad de trabajar en un call center no le quita el hecho de ser un trabajo muy interesante. También he trabajado en call center y lo aproveché muchísimo para mejorar mi nivel de inglés. También ganaba dinero, digamos, es una forma de, de aprender. Se entrecorta mucho. Vamos a darle una solución en un momentico. Entonces, el uso del idioma y traerlo a la realidad de nosotros desde el colegio nos hace preguntarnos por qué resulta o de qué manera podemos comprender el inglés como ese coco que viene del colegio. ¿Por qué habrá pasado eso? ¿Qué es lo que generaron en nosotros? Pues debe ser la misma imposibilidad de algunas otras personas o las mismas dificultades de algunas otras personas de acceder a la educación del inglés y el desconocimiento de las oportunidades que el inglés abre. Entonces, se lo digo como director académico de ACES, ya cuento con 18 años de experiencia enseñando inglés en todo tipo de instituciones, colegios públicos, universidades, ahora dirigiendo este proyecto como fundador. Bueno, regálenme un segundo, vamos a resolver esto de la conexión. Please. Thank you so much. Listo, debería funcionar mejor desde ahora. Muchísimas gracias por sus comentarios a las personas que nos están diciendo. Espero que desde este momento entonces me puedan escuchar bastante mejor. Síganme comentando en la caja de comentarios si no funcionó esta solución y buscamos otra forma entonces. Bueno, entonces les estaba comentando. Llegando al punto en el que por qué se nos genera esa imagen negativa respecto del aprendizaje del inglés, tiene que ver con esa falta de idealización de lo que podemos hacer como angloparlantes. Entonces, no solamente encontrar el trabajo en el call center, que ustedes se preguntan por qué es tan constante las ofertas laborales que hay en los call centers, pues porque es un trabajo difícil y agotador. Los que hemos trabajado en call center sabemos que si le dan a uno tiempo para ir al baño, es un milagro. Y en ese tiempo, vaya usted y demórese y tenaz. Entonces, todo el tiempo y todo el esfuerzo que uno le pone a aprender el inglés para vivir esta situación de, digamos, a ponerlo en comillas, explotación laboral, porque a pesar de que se paga como un empleo cualquier otro, pues realmente que genera un impacto pesado, es difícil, es estresante trabajar en un call center. Listo, entonces digámosle a los jóvenes, no piensen que solamente aprender inglés les sirve para trabajar en un call center de servicio al cliente. Veamos otra posibilidad. Hay muchas personas cercanas a los ámbitos tanto del derecho como de la educación que yo he tenido la oportunidad de conocer que son amantes del viaje, viajar. Viajar es uno de los sueños no solamente propios de quien habla un idioma diferente, sino de las personas que realmente quieren conocer más allá del mundo. Y muchas personas se han visto truncadas en ese sueño, en ese deseo, no solamente por la adquisición económica, lo económico siempre es un obstáculo a vencer, sino que tampoco le han podido sacar el provecho a ese viajar a través
de la comunicación. La comunicación es esencial para cualquier relación humana. La comunicación es esencial para cualquier empleo, para cualquier relación de pareja, para una relación de amistad. La comunicación hace parte de esto. Que desde, como se contó en la Biblia con el asunto de la Torre de Babel, nos hayan dado diferentes formas de expresarnos, diferentes lenguas para poder comunicarnos, solamente expande la riqueza cultural que tienen los idiomas. Y uno se pregunta, ¿por qué el inglés? Pregunta número uno a resolver. ¿Por qué es el inglés la lengua que se habla a nivel mundial? Entonces uno se dirá, bueno, ¿será porque hay más colonias inglesas? ¿Será porque el poder hegemónico de los Estados Unidos tiene más fuerza? La razón es una y una sola. Y ustedes me dirán desde allá, desde sus casas, si todavía no son angloparlantes o han encontrado dificultades en aprender inglés. Pues esto es mentira, pero es verdad lo que les voy a decir. El inglés es el idioma más fácil de aprender. ¿Por qué será el idioma más fácil de aprender? Miremos un ejemplo supremamente sencillo. Cuando yo quiero conjugar una acción en el español, entonces vamos a poner el verbo correr. Yo corro, tú corres, él corre, ella corre, nosotros corremos, ellos corren, termina el verbo correr, la acción correr, utilizándose con una terminación diferente dependiendo de cada uno de los sujetos. Yo corro, entonces la palabra correr hay que omitirle las letras R, E y poner la O. Tú corres, al correr tengo que quitar la R y poner una S. Ella corre, tengo que quitar la R y dejarla así. Nosotros corremos, tengo que quitar la E y poner una M o S. Dios mío. En el inglés, lo único que hay que tener en cuenta es que el verbo correr se dice run. Y si yo lo conjugo con todos los sujetos, es I run, you run, they run, we run. Con la única diferencia de eso que tal vez ustedes habrán escuchado, tal vez si han estudiado inglés, que es de las terceras personas, en las cuales debo agregar una letra S al final. He runs, she runs, it runs. Muchísimas gracias a las personas que me comentan que ya mejoró. Espero. Por aquí me dicen, es más fácil que aprender español, claro, sobre todo si se tiene o no, si no se viene de una lengua latina que son las que tienen el origen del español. Es mucho más fácil aprenderlo, pero ¿por qué se hace tan difícil? Pues porque esto es una disciplina, gente, hay que tener eso en mente desde el principio. Y yo siempre suelo hacerle el ejemplo a las personas que se acercan a mí a decirme, Andrés, a mí me gustaría aprender inglés. No se usted ni se tutea, total, eso es cierto. Me gustaría aprender inglés con estos tres. O sea, no son las tres B típicas del comercio, sino las tres del inglés. Rápido, barato y efectivo. Y yo les digo, vea, eso así no se puede, ¿sí? No solamente porque esto es como el gimnasio. Usted no con pagarlo ya no va a estar musculoso o va a perder el peso. Eso no va a ocurrir así. Usted tiene que entender que aprender a utilizar un idioma requiere de disciplina. Como todas las demás cosas en la vida, para hacerlas bien, aprender el inglés requiere disciplina. Pero esa disciplina no es tan exhaustiva como la del gimnasio. ¿Por qué razón? Porque como dice el título de esta charla, es que el inglés está en todo. Ahorita les ponía yo unos ejemplos súper básicos y nos podemos, bueno, les pongo otro para las personas que nos están acompañando hasta ahora. Hay un personaje de mi infancia y adolescencia que disfruté mucho en la televisión, que era un marinero que le faltaba un ojo y el otro lo tenía muy grande. El famoso Popeye. Pues resulta que Popeye es una combinación de dos palabras. La palabra pop, como la del popcorn, que es que explota, salta, y el elle, que no se pronuncia elle, sino ay, de la palabra ojo. Entonces es pop eye, ojo que salta. Hay una, para las personas que nos escuchen tal vez desde otra ciudad. En Cali se le dice a las bolsas. ¿Cómo se le dirá a las bolsas? A ver, piénsenlo ustedes desde allá. La gente en Cali le dice a las bolsas chuspa. Chuspa. Yo la primera vez que escuché la palabra chuspa dije, esto debe tener un origen. Esto no puede ser chuspa porque sí. Entonces, en medio de todo esto de vivir en el inglés, me di cuenta que es que a los puertos de Buenaventura llegaban camiones cargados con cajas de zapatos que decían shoes pack. O sea, paquete de zapatos, shoes pack. Ah, eso cambia. Claro, entonces a medida que la gente asume estas palabras como si fueran propias, pues cambian la connotación de lo que viene siendo la palabra y nosotros la asumimos como si fueran nuestras. Entonces decirle a alguien, hey man, ¿cómo estás? Sí, es hombre, es la palabra hombre. Decir, por favor, saca la basura al chute. Pues un shot es una palabra en inglés, ¿sí? Y el inglés se encuentra
desde esos detalles de la comunicación ínfimos digamos, efímeros, que hacen parte de las relaciones sociales, de las amistades. Ahora usted escucha que los pelados dicen, no, es que voy a stalkear a fulanito. ¿Qué es stalkear? Stalkear es metérsele a las redes sociales, a investigar la información, y resulta que stalkear viene del verbo stalk, que significa acechar. ¿Sí? Stalk, no stalkear. Eh, Me decían unas estudiantes hace poco, no, es que fulanito me ghosteó. Yo, carajo, esa sí no me la sabía. No sé qué es ghostear. Bueno, es una expresión que los jóvenes, más jóvenes, utilizan para referirse a darle entusiasmo a una persona con un interés romántico, pero al final quitárselo todo. ¿Sí? Entonces, ghostear viene de la palabra ghost, que es como ser un fantasma, un espectro. Todo, absolutamente todo lo que nosotros estamos relacionados, y más en una cultura que tiene, gústenos o no, tantas intenciones de parecerse a los vecinos del norte, ¿sí? Entonces tenemos que ser muy abiertos a tratar de encontrar en dónde se encuentran esos elementos, dónde es que encontramos el inglés como parte de la comunicación cotidiana, y perderle el miedo. ¿Cuál miedo? El que les decía yo ahorita, el miedo que nos metieron en el colegio, el miedo de que es difícil, el miedo de volver a tirarnos 11 años viendo Verb to Be. ¿Sí? Entonces vamos a salir de una de las dudas más grandes que existen. Hace poco con Aces hicimos una transmisión en vivo también explicando esto, pero vamos a tratar de hacerla más concisa hoy. Esos 11 años de colegio viendo Verb to Be, tiempo perdido, y más aún cuando el Ministerio de Educación pretende que los estudiantes salgan con un nivel B1 del colegio, lo que exigiría más o menos unas 580 horas de estudio personalizado, se podrán imaginar. Y para terminar el colegio y no saber qué es, o no saber utilizar el verb to be, pues es algo atroz, es algo fatal que no puede seguir pasando. Colombia está rajadísima en niveles de inglés a nivel internacional, estamos por debajo de lo más bajo. Entonces eso es algo que nosotros como, por eso les digo, personas como Jairo, si es angloparlante, conozco otras personas que me han escrito por aquí. Laurita, bienvenida, qué gusto tenerte con nosotros. eh, Saben que hay una responsabilidad de poder llevar la educación más allá. Entonces, bien, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo logramos nosotros, que somos los que queremos aprender, que somos los que queremos utilizar el inglés para la vida? Si usted quiere, y es un sueño muy general también, lo tuve yo alguna vez, viajar a un país de habla inglesa donde las condiciones laborales y económicas fueran mejores. ¿Qué opciones hay? Las más comunes: Canadá, Estados Unidos, Australia. Ya en el Reino Unido las cosas son un poco más costosas, pero siguen siendo una opción, ¿sí? Y a nivel educativo, si usted va a estudiar una universidad en Alemania, que de por sí regalan becas, están todo el tiempo ofertando becas para los países latinoamericanos, a usted no le van a pedir que hable alemán B1, no, le piden inglés B1, porque las clases se dictan en inglés, porque es el idioma que se ha acogido a nivel mundial. ¿Por qué? Porque es el más fácil de aprender. Andrés, pero no es muy fácil de aprender. Sí, es más fácil de aprender. Y les pido que hagan el siguiente ejercicio. Cojan un diccionario, de esos diccionarios clásicos, ya los traductores los reemplazaron, pero el diccionario clásico, bueno, por ahí tengo uno, ahorita les muestro. Tiene la división de las palabras de inglés a español que de español a inglés. ¿Qué se da cuenta uno? Que es mucho más corto el contenido de las palabras que traducen del inglés al español. Entonces, ¿cómo es esto importante y por qué es esto importante? Pues porque son muchas menos las palabras en el idioma inglés. Y eso lo hace más fácil, claro. Usted lo único que tiene que hacer es interpretar el uso de la palabra, pero la palabra es la misma. Entonces a eso le llamamos nosotros los contextos. Ustedes habrán escuchado, si ya han tenido la oportunidad de estudiar inglés, el asunto de los contextos. Cuando uno contextualiza una palabra en el inglés, le es mucho más sencillo aprenderla que si simplemente se aprende la traducción. Entonces, párenle bolas cómo es que nosotros enseñamos inglés y cómo es que ustedes tienen que pretender aprender. Este objeto, cuando yo les muestro el objeto, que es el paso número uno, ustedes están pensando en una palabra en español. Este objeto en español es un marcador. Y cuando yo lo traduzco al inglés es un marker. ¿Listo? Es un marker. Veo el objeto, paso uno, pienso en español, paso 2, paso 3 lo traduzco. La simple lógica me dice que un proceso de 3 pasos, si lo limito a 2, es más sencillo, es lógica, ¿cierto? Pues entonces, paso uno, veo el objeto, paso 2, digo marker, listo, mouse, cell phone, microphone. Y en mi mente no tienen por qué aparecer las palabras micrófono, ni celular, ni ratón,
¿sí? Ni marcador, porque eso lo que está haciendo es alargar mi proceso de aprendizaje. Lo que está haciendo es dificultar que lo que yo quiero aprender, lo que quiero asimilar, y eso es lo que les dicen los profesores en los cursos de inglés. Es que tienes que dejar de pensar en español. Sí, pero ¿cómo? Primero, no pasa desde el primer nivel. No, eso no va a pasar de la noche a la mañana. Sí, eso es algo que requiere tiempo. Dejar de pensar en español requiere tiempo. Dejar de pensar en el idioma propio de uno requiere tiempo. ¿Por qué razón? Porque es que yo todavía no he aprendido a dominar la asociación, que es lo que les estoy diciendo. ¿Sí? Cuando yo aprendo, me dicen por aquí, una palabra en inglés puede dar la idea de lo que se dice o se escribe. Totalmente. Ahorita veremos ejemplos, Jairo. Y sin duda alguna, es frustrante para muchos estudiantes de inglés el hecho de que lo que ven, lo que están viendo es un montón de grafos de palabras de letras inconexas y sin sentido. Pues que es lo mismo que cuando usted va al gimnasio y lo primero que ve es un montón de máquinas que usted no sabe cómo se utilizan ni para qué se utilizan. Entonces aparecen personajes aprovechados de la realidad. Este es un tema súper curioso que hay que tener presente. Que quieren convertir la educación del inglés en un negocio como siempre lo ha sido. ¿Sí? Porque lo ha sido así en los 18 años de experiencia que les digo que tengo enseñando, pues me he topado con muchísimas instituciones con las cuales o para las cuales la educación en inglés es un negocio redondito. ¿Y cuál es el negocio redondito? Pues que como la gente no aprende, se va a sentir frustrada y me van a seguir pagando para yo seguirles enseñando cosas que son súper sencillas de aprender. Vamos a retomar. El verb to be. ¿Para qué es el verb to be? El verb to be es para decir yo, ¿a qué me dedico? ¿Dónde estoy? ¿O cómo soy? No es para nada más. Entonces, ¿cuál es el verb to be? El verb to be para el pronombre yo, que soy, que es I, la palabra I, la letra I. Yo soy un profesor. I am a teacher. ¿Qué fue lo que dije? Lo que hago. Segundo, I am handsome. Yo soy guapo, ¿sí? ¿Qué estoy diciendo? Una característica. Si digo I am in Colombia, estoy en Colombia, entonces lo que estoy diciendo es dónde me encuentro ubicado. Y eso es todo lo que hay que saber sobre el verb to be. Ya luego es una técnica en la cual usted coge y aprende que con I es am, que con he es is, que con she and it vuelve a ser is, que con you is are. Es todo, es como decir el somos, soy, eres, es, estamos o están. En el inglés son solo tres. Is, are or am. Pero ¿para qué sirve el verb to be? Ese es el punto. Entonces ustedes se acordarán en sus cursos de inglés del colegio, si estudiaron en X o Y institución, que los hacían ver the alphabet. Entonces se acuerdan de la cancioncita. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, con el sonsonete o lo que quieran. ¿Sí? Si uno se acuerda de esa canción, entonces uno se pregunta, listo, en primer año vi el alfabeto, en segundo año volví a ver el alfabeto, es la hora que tengo 30 y pico de años y no sé cómo se pronuncia la letra Y en inglés. ¿Por qué tantas veces de haber visto el alfabeto y no haberlo aprendido, no haberlo asimilado? Hombre, porque no le dijeron para qué se puede usar, ¿sí? No le dieron la utilidad y si uno no le ve la utilidad a las cosas, pues para qué se las va a aprender. Entonces, mire, les pongo este ejemplo que me ocurrió a mí cuando era empleado de un call center bilingüe. Resulta que llama a una cliente y me dice, hello, my name is Stephanie. Ella necesitaba una SIM card. Entonces yo perfectamente tomé los datos de la cliente Stephanie tan, tan, y estaba mi supervisora atrás mirando, Stephanie, perfecto. Resulta que yo hice todo el proceso tal cual como me lo habían enseñado y envié la SIM card a la dirección de la cliente. Pues resulta que esa SIM card jamás le iba a llegar a la cliente que yo le tenía que enviar porque el nombre Stephanie, pónganselo a pensar, ¿cómo se escribe? Regálenme el nombre Stephanie por favor en los comentarios. Les aseguro que si al menos 3 personas participan de cómo escribir el nombre Stephanie, nos encontraremos con al menos 3 formas diferentes de escribirlo. ¿Sí? Porque puede empezar por E, porque puede empezar por S, porque puede ser el Stephanie una F o una PH, puede terminar en I latina o en Y, y resulta que yo escribí el Stephanie como a mí me pareció. ¿No será para eso útil aprenderse el alfabeto? Porque es que a diferencia del español, en el español cada letra tiene su fonema. Entonces la A con la N, an. La A con la N y la D, and. La A con la N, la D y la R, under. Con la E.
Si ves, Wendy, lo que tú dices es cierto. Mira, esa es tu forma de decir Stephanie, pues resulta que el nombre real de ella, o como se tenía que escribir, era así como lo pones en el segundo, pero con IE al final. ¿Sí? Esa es otra forma, Valeria. Bien. Entonces, muchachos, para eso es que uno se tiene que aprender el alfabeto. Eso díganselo o manifiéstenselo a los chiquitos en la casa, cuando los vean estudiando A, B, C, D, E, F, G, sí, pero ¿para qué? Pues recuerda que en el inglés la combinación de palabras no siempre va a dar el mismo fonema, eso cambia, eso varía. Razón por la cual es importante aprender a deletrear. ¿Sí? Cuando nosotros le vemos la utilidad a las cosas, la podemos aprender muchísimo mejor. Entonces, por eso es que se aprende el alfabeto. ¿Por qué nos toma tanto tiempo aprender el verb to be? Porque sabemos eso de verb to be, verb to be, verb to be, pero ¿para qué es el verb to be? Para tres cosas. ¿A qué me dedico? My profession, teacher, lawyer, engineer, doctor, physician, etc. ¿Dónde estoy? I'm at home, in my office, at work, in Colombia, in New York, etc. ¿Cómo soy? I'm tall, I'm short, I'm fat, I'm intelligent, I'm dumb, etc. Bien. Entonces, al poder encontrarle la utilidad a lo que estoy aprendiendo, es reconocer no solamente el objetivo que yo tengo para aprender el inglés, que puede ser viajar al extranjero, que puede ser conseguirme un ascenso en el trabajo, algo que ahorita es súper importantísimo y es otro de esos plus que deben tener en cuenta para querer aprender inglés. Entonces ya dijimos, conseguirse un trabajo como un call center pues no es el mejor de los objetivos, pero trabajo es trabajo y ahí hay una oportunidad que muchas personas que quisieran tener no tienen. Eso dejémoslo claro. Segundo, quisiera trabajar como profesor enseñando inglés, es una posibilidad muy bonita, es lo que yo escogí incluso por encima de mi carrera como abogado, me satisface, me llena culturalmente, siento que he descubierto mucho de la vida a través de los idiomas y hasta ahí se queda el camino del inglés. Pues no, vea, si a usted le gusta viajar, y lo digo por amigos conocidos muy cercanos, ex colegas míos en el mundo de la educación, que conocen el mundo entero trabajando en un crucero. ¿Sí? Entonces usted se sube a un crucero, si usted no es una persona que tiene que tener tan cerca su tierra, su familia, sus amigos, es una posibilidad laboral increíblemente buena, porque aparte de que a usted le están pagando en dólares o en euros, es plata que usted no gasta porque a usted cobren con todos sus gastos dentro del barco. ¿Sí? Nosotros vemos eso dentro de la realidad colombiana. Nosotros cuando conseguimos un trabajo, cuando tenemos un objetivo, lo que estamos buscando, lo que pretendemos es que nos alcance para pagar. Y si nos alcanza para pagar, ay, Jairo siempre le ha gustado. Y ojalá todo el mundo fuera así, Jairo, pero no ve que le meten a uno el miedo y el terror desde el colegio. Si a los más chiquitos les gustara el inglés, como le gusta a usted, como me gusta a mí, si los más chiquitos supieran lo chévere que es poder entender una canción cuando usted la escucha, ¿sí? Saber lo que dice una canción, que si uno siente unas canciones de un dolor y un sentimiento y resulta que las letras son cosas súper bonitas, uno escucha unas canciones que son con unos tonos todos bajos y oscuros, pero resulta que la canción tiene una letra que le hace a usted subir el ánimo, eso es el descubrimiento cultural del que uno dice. Yo por lo menos con los videojuegos, yo he sido amante de los videojuegos desde que soy muy joven, ahí pueden ver parte de mi colección, también leo un montón, son cosas que me han acercado al inglés. Eh, ¿Cómo pude por fin entender lo que estaba haciendo, las instrucciones en los juegos, no quedarme estancado? Hombre, entendiendo el inglés, ¿sí? Entendiendo el inglés, no era algo como que no es que yo quiero sacar 5 en el colegio, también sacaba 5 en el colegio, le ayudaba a mis compañeros. Se puede uno hacer popular con los compañeritos, puede uno enseñar desde muy joven. La primera experiencia que yo tuve enseñando inglés fue a los 16 años, yo era un niño mientras estaba enseñando ya inglés y siento que a medida que ha pasado el tiempo pues he podido afianzar esos conocimientos y al igual que en cualquier otra disciplina en el mundo uno nunca deja de aprender, todos los días uno aprende palabras y cosas nuevas y aquí llegamos a este punto de la charla que es súper importante. ¿Cómo hago yo para saber qué es lo que tengo que aprender? Entonces párenle horas a este ejemplo que es súper capcioso pero súper importante. A ustedes que están allá, yo voy a hacer esto y ustedes van a pensar si saben o no saben a qué acción me estoy refiriendo y cómo se dice en inglés. Si lo saben, por favor regálenmelo en los comentarios. In the ocean or in a swimming pool. ¿Qué acción es esa?
¿Alguien la sabe? ¿Será que mi capacidad teatral no es tan buena? ¿Qué acción será? Bueno, entonces yo se los digo. Esa acción que ustedes me vieron imitar es nadar. ¿Nadar? ¿Alguien sabe cómo decir nadar en inglés? Muy bien, Valeria. Así es, nadar. ¿Cómo se pronunciará? Se pronuncia swim. Casi, Wendy. Omite la G. Casi, Ixel. Omite la G. Swing es esto. Swing. Por eso cuando uno baila tiene swing. ¿Ven? Con M. Muy bien. Swim. Eso es nadar. Ahora, pregúntense ustedes mismos allá. ¿Con qué frecuencia ustedes nadan? ¿Con qué frecuencia están ustedes en una piscina, en el océano, nadando? Tal vez no tan frecuentemente, ¿cierto? Pero aún así, varios de ustedes reconocieron cómo se dice esa acción nadar. Ahora, ¿qué será esto? ¿Qué será eso? Estoy absolutamente seguro, por eso les decía que mi pregunta es capciosa, que aunque ustedes saben a qué me estoy refiriendo con esa acción que les acabo de imitar, no saben cómo se dice en inglés, o al menos no la gran mayoría. ¿Por qué razón? Porque la forma en la que nos abordan a enseñarnos el inglés es con una cantidad de información que es inútil. A mí de qué me sirve aprender a decir nadar si no nado en todo el año, pero ¿cómo me serviría aprender a decir bostezar si es lo primero que hago cuando me despierto y tengo sueño? Estirarse, bostezar, rascarse los ojos, limpiarse el oído. Todas esas cosas que uno hace en la cotidianidad, cuando usted entra a estudiar inglés, no se las enseñan. ¿Y por qué no se las enseñan? Porque están seguidos a unas técnicas y a unos métodos súper psicorrígidos, anticuados, pasados de moda, que no sirven para realmente uno aprender lo que uno tiene que aprender. Bostezar en el inglés se dice yawn, llévense esa hoy. Así como la ven en el chat. Yawn. ¿Cómo se pronuncia? Yawn, no yawn. Yawn. Entonces, nosotros, muy bien, para la gente, yo sé quién me está escribiendo por ahí, qué chévere que se acuerde. ¿Por qué? Porque cuando uno ve la utilidad de las palabras, hombre, pues uno las pone en práctica. Entonces, si a mí me enseñan el verbo swim, nadar, y yo nunca nado, pues entonces aprender a utilizar el verbo swim va a ser un asunto de la clase. Y la realidad, porque tengan en cuenta, nosotros vivimos en un ambiente, en un ámbito totalmente hispanohablante. Acá usted sale a la calle y tiene que hablar en español, usted los mensajes y las señales las encuentra en español, acá la música que le gusta a la gente es en español. Y si usted pretende que con una hora de clase diaria se va a volver un angloparlante en el tiempo récord que necesita para el ascenso, en el tiempo récord que necesita para poder viajar a Estados Unidos, en el tiempo récord que necesita, olvídenlo, eso nunca va a pasar. Por eso muchas personas dicen que la única forma de aprender es viajando al extranjero. Y no es que sea la única. Lo que pasa es que cuando usted se encuentra con la necesidad de utilizar el idioma, pues entonces usted busca las maneras. Entonces, esto es drink, sed, no, ¿cómo se dice sediento? Entonces se va al traductor, que hoy en día es una herramienta tan útil que tienen los celulares, y la coge y busca. Sediento se dice thirsty. Thirsty. Bueno, Jairo, es cierto, aunque el inglés tiene una particularidad. Nos dice Jairo que para eh, lograr aprender se tiene que eliminar la mímica. Pero el inglés, Jairo, y esto es para que lo aclaren y para que todos se lo lleven también, el inglés, al ser un idioma con muy pocas palabras, requiere de la expresión física y corporal. Y te voy a dar el ejemplo más sencillo y más común. A diferencia del pronombre usted y el pronombre ustedes, que en el español son diferentes, en el inglés son el mismo you. Y un you puede ser tú y un you pueden ser ustedes. Y la única forma de reconocer si me estoy refiriendo a you tú o a you ustedes es con las manos o con los ojos, ¿sí? Porque una cosa es you are Jairo y otra cosa es you are the students. Suena exactamente y se escribe exactamente igual. You are. El primero es ustedes Jairo, el segundo es ustedes son los estudiantes, ¿sí?
Entonces, que si es necesario utilizar la expresión física, claro que lo es, pero combinarla y no quedarse solamente como varios conocidos míos, miembros de mi familia, con todo el respeto que ellos se merecen, que llevan muchos años en los Estados Unidos, Inglaterra, Europa, y jamás han aprendido a utilizar el inglés. ¿Por qué razón? Porque lo único que hacen es preocuparse por hacerse entender, pero no utilizan esa oportunidad de aprender algo nuevo o la tecnología para poderse comunicar de la forma correcta. Y aquí viene otra parte importante de esta conversación y es cómo hago yo para aprender cosas que no sé. Entonces miren lo sencillo que puede llegar a ser este ejemplo. Resulta que este objeto, el cual vamos a asociar con la palabra bottle, bottle, ¿listo? This is a bottle. No solamente me puede enseñar a mí cómo decir bottle. Esto tiene un material, ¿sí? Y ese material tiene una forma. Y esa forma tiene un color. Y de un solo objeto yo puedo extraer al menos 4 palabras diferentes. ¿Qué es lo que tengo que ser? Curioso. Es cuestión de curiosidad. Yo tengo a la mano siempre un celular extra donde tengo un traductor a la mano y cualquier palabra que se me viene y que no sé cómo se dice la busco de inmediato. Eso lo tiene que hacer uno como estudiante, eso no lo podemos hacer los profesores. Y eso no se lo van a aprender a ustedes a hacer en una hora de clase, eso tiene que ser y nacer de ustedes. Cuando yo era estudiante de inglés, ¿qué hacía? Todo lo que estaba alrededor mío tenía post-its con los nombres de las cosas en inglés. Y no era que yo me parara todo el día a decir, cuadro es picture, guitarra es guitar, micrófono es microphone. No, el solo hecho de estar en ese espectro, el solo hecho de estar en ese ambiente ya me permitía, le permitía a mi cerebro y a mis ojos empezar a asimilar las palabras. Sí, pero a mí de qué me sirve aprender a decir taladro si yo trabajo es con micrófonos y marcadores. Pues aprendo a decir micrófono y marcador y eso tengo que hacerlo yo. Porque si yo estoy en una clase con 10 personas, pues el profesor no puede, bueno, fulanito es carpintero, entonces vamos a enseñarle a decir hammer and saw. ¿Sí? Y fulanito es odontólogo, entonces vamos, no, eso así no se puede. A menos de que usted pague clases privadas, en cuyo caso el aprendizaje es mucho mejor, pero eso no le va a garantizar si usted no se compromete a meterle la ficha y a ser curioso todo el tiempo. Entonces pensemos en este esfero, en este lapicero. Lapicero en inglés, pen. El color de este pen, blue. ¿Qué blue? Light blue, porque lo hay claro y lo hay oscuro. Aparte de esto, esto tiene un label y tiene una forma. Entonces, esa es la manera en la cual usted puede expandir su vocabulario. Coja una hoja de papel y ahorita siéntese, bueno, ¿yo qué es lo que hago durante todo el día? ¿Será que yo swim mucho? ¿Será que yo run mucho? ¿Qué es lo que le enseñan a uno siempre? Swim y run. Y work y play. Pero resulta que ¿cómo será rascarse los ojos? ¿Qué es lo primero que yo hago? Se dice scratch my eyes, scratch. Y aquí viene otro tipcito interesante a los que son fans de los Simpson. Tommy y Daly. Tommy y Daly, el ratón y el gato de los Simpson, nunca se llamaron Tommy y Daly, se llamaban Itchy y Scratchy. Y de ahí lo aprendí, piquiña y rasquiña. De ahí aprendí lo de Scratch, porque yo era fan de los Simpsons. Resulta que yo veía la canción de los tran, 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 tran. Y yo, bueno, ahí no dice Tommy y Daly, ahí dice Itchy y Scratchy. ¿Y eso qué significa? Diccionario. Diccionario a la mano y aprenda cosas nuevas. ¿Sí? Eso es la responsabilidad de uno como estudiante para poder aprender cosas nuevas. ¿Qué hacemos los profes en las clases? Nosotros les ponemos contextos, les explicamos cosas, detalles como la gramática, les aclaramos la pronunciación, aunque hoy en día usted se va al Google Translator, por ejemplo, que es una de esas herramientas que la gente dice que no se deben utilizar y resulta que, ¿por qué no? Es una herramienta. Lo que pasa es que si usted pretende que el traductor de Google le diga todo tal como es, pues resulta que sí, eso nunca va a ocurrir, porque usted tiene que utilizar el traductor como lo que es, una herramienta. El traductor le dice lo que una palabra significa, pero una palabra en el inglés puede tener muchos significados en el español, muchos usos, y el ejemplo más común es la palabra get. Entonces uno ve la palabra get para todo, pero la primera traducción que da la palabra get es la palabra obtener. ¿Sí? Entonces si la palabra get es solamente obtener, ¿por qué ve uno que se utiliza tanto y en tantas partes? Pues porque get tiene una cantidad. Get empezando porque significa llegar también. Y a uno le enseñan en las instituciones y en el colegio que llegar se dice arrive. Pues arrive
traduciría en realidad arribar, y los que arriban son los barcos. Uno no arriba al trabajo, uno no arriba a la casa, uno llega. Y ese llegar es get. I get home at 9, llego a la casa a las 9. I get to work tired, llego al trabajo cansado. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago yo para saber que el get tiene muchos significados? Bueno, eso me lo puede decir el profe, pero tiene que ser o salir de mi propia curiosidad, cómo es que yo tengo que aprender o qué es lo que necesito aprender. Entonces, hagan ese ejercicio y es un ejercicio que los invito a que si ustedes están interesados en aprender inglés, se sienten ahorita, cojan una hoja y digan, bueno, ¿qué es lo que yo hago cuando me despierto? Lo primero es que me estiro, listo, ¿cómo es estirarse? Resulta que a diferencia de otra persona, yo de una vez no me cepillo los dientes, sino que me peino. Para los hombres y para las mujeres es diferente. ¿Sí? Una cosa es brush my hair, que es cepillarse el cabello, y otra cosa es comb my hair, que es lo que hacemos los hombres con una peinilla. ¿Sí? Entonces, levantarse, Jairo, por ejemplo, que es un ejemplo que es muy común tener dentro de las clases, resulta que levantarse y despertarse son cosas distintas. Entonces, una cosa es to wake up, que es el momento en el que uno abre los ojos porque la alarma sonó, porque ya durmió lo suficiente, y resulta que otras get up, que es el caso en el que usted, las mascotas siempre, desde el teletrabajo, aunque es una bendición, eso siempre pasa. Usted se levanta del lugar en el que está, ¿sí? Entonces una cosa es wake up y otra cosa es get up, ¿sí? Son cosas distintas y hay que conocer también esas diferencias. Si uno no reconoce esas diferencias, puede estar utilizando mal los contextos. Hay una palabra muy común en el inglés que también nos enseñan en el colegio, en las instituciones, que es el verbo take, que resulta que lo traducen como tomar. Pues resulta que, ¿qué es tomar? ¿Tomar es esto? ¿O tomar es esto? Y resulta que take no solamente es ese tomar, de este take, porque el otro es drink, que no es tomar, es beber. ¿Sí? Take también significa llevar. ¿Cómo así? ¿Y llevar no es bring? ¿Y llevar no es carry? No, bring es llevar una cosa de un punto a otro y carry es llevar con usted mismo. Pero si mi novia me dice, take me to the movies, es llévame al cine. No bring me to the movies, porque no estamos en el cine, entonces no es tráeme. Y tampoco es carry me to the movies, porque yo no la voy a cargar y la voy a llevar. ¿Ve? Pero en el español nosotros la conocemos como llevar. ¿Sí? Entonces uno tiene que ser muy hábil también en su propio idioma y preocuparse por la ortografía, esto es crucial, ¿sí? Si ustedes quieren aprender a decir, hay una serpiente en mi bota, como dice Will, hay una serpiente en mi bota, ¿qué hay es ese? Ese hay es este hay el que les escribo en el chat. Y si le digo, ahí está la serpiente, ah, ese ahí es este. Y si usted quiere decir, ay, me robaron, pues resulta que ese hay es este. ¿Y será que se dicen igual en el inglés? No. Hay de haber de la existencia de las cosas es there is o there are. Caramba, ¿cómo así que dos palabras para decir una cosa? Sí, lo que pasa es que depende si es el objeto singular o si es el objeto plural. Cosas que veremos en el curso más adelante. ¿Listo? Que usted dice, ¿cómo se dice? Ahí está. Entonces es la palabra there. Sin el is y sin el are. Pero ¿cómo será ese ay? Me golpeé, dije, ay, me golpeo, ay, me robaron. Pues es este, famoso por Homero Simpson. Ouch. ¿Ve? Y si usted le pregunta al traductor y en el traductor usted pone mal la palabra, pues resulta que el traductor le va a decir lo que usted le está preguntando. Y uno detecta ese tipo de cosas como profesor, y les voy a poner un ejemplo muy divertido que me ocurrió alguna vez. Un estudiante llega y me dice, le digo, por favor escríbeme en inglés obviamente, ¿cómo se dice yo me levanto a las 9? Entonces él recordó que yo era I, que levantarme es wake up, y resulta que de repente aparece wings 9 en el ejemplo que él me dice. I wake up wings 9. ¿Qué serán wings? Wings son las alas de los animales o de los aviones. Utilizó el traductor. Y al utilizar el traductor no separó el a del las, pues el traductor le dijo alas. Eso es lo que pasa, que si yo no sé utilizar las herramientas, pues las voy a utilizar mal y por eso la gente dice que los traductores no sirven y que, bueno, cualquier cantidad de cosas que ustedes habrán escuchado, que no se aprenden en las academias, que es que los profesores no saben enseñar. Hombre, nosotros les facilitamos el aprendizaje, pero el aprendizaje es parte de lo que uno hace relacionándose con el idioma. Que me gusta ver películas
pongámoslas en inglés. Que me gusta escuchar música, pero no me gusta la música en inglés. Amigo, debe haber alguna canción que te guste, ¿sí? Que me gusta leer, pero no leo en inglés. Puedes empezar por artículos cortos, puedes empezar por frasecitas, ¿sí? Toca relacionarse con el idioma. Amigos, es la única manera en la que uno realmente aprende. O le puede tomar años y pregunten entre sus familiares, amigos, conocidos, colegas, cuántas personas no están realmente frustradas porque no han podido aprender el inglés. Son muchas, pero no es porque no puedan, es porque no les han mostrado el camino correcto a seguir. Y vuelvo y les repito, no aprendan a decir nadar, aprendan a decir llenar un reporte, aprendan a decir demandar. Ahora entremos al ámbito jurídico, que sé que muchas de las personas que hacemos parte de este proceso estamos en ese ámbito jurídico, ¿sí? Cómo el inglés cambia o se versiona dependiendo no solo de la región, porque una cosa es decirle 20, 20 en el inglés norteamericano, 20, y otra cosa es decirle 20 en el inglés británico, 20, 20. Es como yo decirle a usted caza en el español castellano o casa en el español latinoamericano. ¿Esas diferencias se viven en el inglés? Claro que se viven. ¿Y cómo tiene uno que aprender a utilizarlo para que no le suene cuando está hablando inglés como si le sonara en el español, está hablando de esta manera y de repente empezases a hablar de esta? Porque uno tiene que saber cómo se pronuncian las palabras dependiendo de las regiones. ¿Qué es el fútbol para los americanos? ¿Qué es el fútbol para los británicos? Eso es cuestión de contextos, eso no es de cuestión de palabras, eso es cuestión de relacionarse con el idioma, ¿sí? Entonces, pensemos que esa relación debe tener una supervisión, y esa supervisión es el cómo yo logro relacionarme con una persona hablando en inglés. Para eso existen cantidades de oportunidades que ustedes pueden aprovechar. Páginas de internet similares a Facebook, a Twitter, a todas estas redes sociales que están diseñadas exclusivamente al aprendizaje de idiomas, en las cuales ustedes pueden conocer personas de Rusia, de India, de Italia, interesados en aprender español y muy dispuestos a enseñarle inglés. ¿Sí? Esas cosas existen. Hay clubes conversacionales que manejamos todas las instituciones a lo largo de Bogotá. Pero entonces no son las típicas instituciones que usted escucha en televisión y en radio porque usted vaya y no es por hacer publicidad, hagan cuestiones, hagan la investigación de precios. Y pregunten dentro de los conocidos que han estudiado entre esas instituciones cuántos realmente hablan inglés. Y se van a dar cuenta que la respuesta es sorprendente. Son muy pocos los que realmente han logrado el objetivo, pero sí la academia llenándose de dinero, haciéndole perder a la gente la intención de aprender, llenándolos de frustración, ¿sí? Y eso genera ese impacto súper negativo que es que hoy en día en Colombia los angloparlantes seamos tan poquitos que estén proponiendo cosas como en el colegio enseñar programación cuando la programación se basa en el inglés y en el inglés estamos rajados, ¿sí? Entonces hay que ser lógico. El inglés no solamente es para trabajar en un call center, el inglés no solamente es para ser profesor, el inglés le sirve a usted para viajar, para expandir sus oportunidades, para que su hoja de vida sea la primera dentro de una lista de hojas de vida que no dicen que usted tiene al menos un nivel A1, que son 80 horas de estudio presencial. Me dice por aquí Jairo que me parece, profe, que hay variedad en el inglés. A mí, por ejemplo, me parece más fácil el británico. Wow, eres la primera persona que conozco que dice eso, puesto que la pronunciación del inglés británico tiende a ser un poquito más exagerada, es más fancy, como decimos nosotros. A mí me gusta más, Jairo, me parece el inglés británico más bonito, más bello. Obviamente es el original, todo lo que es original es mejor, pero estoy relacionado y familiarizado con el inglés americano, ¿sí? Te puedo charlar en inglés británico, se me van a escapar muchas cositas. Sé también muchas cosas del inglés británico en cuanto a palabras y diferencias, como que, por ejemplo, apartment es en el inglés norteamericano y en flat es en el inglés británico. Y resulta que flat también significa pinchado. Entonces, ¿sí? Ese tipo de cosas, muchachos, las aprende uno es en el recorrido, en el camino. Y ese es un camino que tiene que empezar por un primer paso dispuesto a entender que tropezarse es parte de aprender esta vaina, ¿sí? No tenerle miedo a que si voy a hablar con el americano, si voy a hablar con el inglés, es como cuando ellos hablan con uno y le dicen, yo tener, dormir ganas. Pues está mal dicho, pero usted lo entendió. Y con el tiempo y la práctica usted puede enseñarle a esa persona que no se dice yo tener, sino yo tengo. Y que no se dice dormir ganas, sino ganas de dormir. Eso lo aprende uno en el camino, si desde ese camino se lo están enseñando con la paciencia que requiere
enseñándole lo que usted realmente necesita aprender y en una cantidad de estructuras, los nombres de los temas que en realidad los que tenemos que aprender, esos somos los profesores. ¿Sí? Entonces ustedes recordarán en el colegio, simple past, present progressive, past perfect, modals conditionals. ¿Qué? ¿Será que crece uno sabiendo lo que es un sustantivo, un adjetivo y un adjetivos y verbos? A duras penas recuerda el castellano allá del colegio, pero uno habla perfecto español. Usted habla perfecto español sin saber qué es un diptongo. Usted habla perfecto español sin saber qué es un copretérito. Eso no hay que aprenderlo. Uno tiene que aprender es a relacionar el idioma con la cotidianidad de la vida y a cómo utilizarlo. El inglés es una lengua súper fácil de aprender y no solamente es fácil, es muy bonita. Y como se habla en tantas partes del mundo, hay muchas cosas culturales que descubrir. Y la invitación es esa, muchachos, a que desde este punto de partida, esta no es nuestra única clase, esta es solo la primera, ya desde la siguiente clase mi español va a ser lo más reducido posible. Ya desde la siguiente clase vamos a empezar a aprender cosas útiles relacionadas no solamente al mundo del inglés social, sino al mundo del inglés de los negocios, donde esa palabra run, que yo les decía que enseñan en el colegio, como correr, va a transformarse a significar administrar, dirigir, llevar a cabo. ¿Cómo así, Andrés? Run también significa eso, claro. I run a school. Yo dirijo una escuela. O let's run a campaign. Vamos a llevar a cabo una campaña. ¿Sí? Y cambia el sentido de las palabras. ¿Por qué? Porque es otra forma de visionarlo. Yo la primera vez que vi la palabra sue, para mis amigos y colegas abogados, habrán visto la palabra si ya saben inglés, sue, yo juraba que era la contracción del nombre Susan, porque así lo había visto en todos mis libros de estudio de inglés. Y resulta que sue traduce demandar. ¿Sí? Toda la vida había pensado que lawyer era la palabra abogado. Y resulta que lawyer depende de si usted es un abogado defensor o un abogado acusador, porque también está la palabra attorney, que es el abogado defensor. Y resulta que fiscal, y usted busca la palabra fiscal y le parece pues fiscal, porque es referido a lo que es fiscal, a lo que es económico. El fiscal que nosotros conocemos como esa entidad gubernamental que persigue a los criminales se dice prosecutor, como la ven en el chat. Y no tiene nada que ver con la palabra fiscal. ¿Cómo hacemos para entender eso? Poniendo contextos. Y de eso se tiene que tratar su educación, muchachos. Les agradezco muchísimo por el tiempo que ustedes me regalaron en esta transmisión. Recuerden que es solamente la primera de una serie de clases que junto con ACES, la academia de la que soy orgulloso director, y U para la gente, vamos a estarles llevando con este proceso tan bonito y tan grato que es poder viralizar la educación. Muchísimas gracias a todos los que hoy participaron, amigos, a mis nuevos amigos, porque a todos los voy a llevar desde aquí si siguen participando en este proceso. Recuerden, mucha motivación, no dejarse tumbar por esas ideas banales y viejas, clásicas que ya existen sobre el aprendizaje del idioma. Es fácil, solamente toca vincularse con él. Muchas gracias y que estén muy bien. ¿Quién es ese Oh.